a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 15, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: enseñanza de la sana doctrina lleva por título. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuevamente doy lectura. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Gracia y paz y misericordia de parte de Dios Padre y de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Salvador, a cada uno de vosotros y a cada una de las iglesias que en este momento, por intermedio de las redes sociales, podemos nosotros compartir la palabra de Dios, la palabra que el día de hoy nos tiene manifestada nuestro Señor y Creador. Solo toda la gloria, alabanza y honra sea para nuestro Creador. El día de hoy continuamos con la segunda parte de la enseñanza del llamamiento. En este caso vamos a ver el llamamiento de acuerdo al Nuevo Testamento, el cual va a ser expuesto por nuestro hermano Osvaldo Alba. Hermanos, estemos atentos a estas enseñanzas y no quede solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra, porque eso nos demanda nuestro Creador, a que seamos hacedores, no solamente tenerlas presentes el día de hoy, sino en todo el lapso del día y de todos los días. Hermanos, bienvenidos nuevamente este día domingo 28 de mayo de 2017. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo se va apresurando el tiempo? Los tiempos ya están difíciles. Nuestro Señor en cualquier momento viene y nosotros siempre debemos estar firmes en su evangelio, firmes en su obra. Hermanos, bienvenidos y démosle paso a nuestro hermano Osvaldo para que exponga el tema de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias y paz a ustedes por haber asistido a la Iglesia Cristiana de Machala y a nuestros amigos ahí por intermedio de las redes sociales, en este caso por el canal de YouTube. El día de hoy vamos a revisar
el estudio acerca del llamado de Dios, en este caso el llamado universal. Anteriormente ya habíamos visto, la semana pasada, el llamado de Dios, pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ya hemos estudiado el mensaje de Moisés, el mensaje de Josué, el mensaje de Samuel, y hemos visto cuando nuestro Señor Dios, nuestro Padre Jehová, por intermedio de los profetas, daba su mensaje. Hemos visto en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, profeta Isaías, profeta Amós, Jonás, Jeremías, Miqueas, Zacarías y Malaquías. Para el día de hoy vamos a revisar el llamado de Dios en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Entra en escena, hermanos, Juan el Bautista, y lo vamos a estudiar en los 3 evangelios, en Mateo capítulo 3 del 1 al 12, el evangelio de Lucas 3 del 1 al 9 y en el evangelio de Juan del 1 al 19. Pero no si antes, hermanos, vayamos al evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 29 al 34 para ver qué nos dicen las escrituras. Hermanos, si ustedes se dignan en acompañarme. Marcos 12 del 29 al 34. Pero vamos a leer desde el versículo 28, el gran mandamiento. Veamos qué nos enseña el Señor Jesucristo el día de hoy. Atención. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesucristo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es, escuchemos, hermano, oye Israel, nosotros también, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Miren, hermanos, en su debido momento el pueblo de Israel creía en Dios, pero había algunos que solo eran por fuera, nada por dentro, en su corazón, en su sentimiento, en su espíritu. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo le decía que no estás lejos del reino de Dios? Estaba bien el escriba, pero le faltaba una sola cosa: el creer en el Señor. Ok, con esa introducción vamos a ver a Juan el Bautista. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nuestro Dios le dio a Juan para que predicara, para que pregonara en el desierto? Ok, vayamos al Evangelio de Mateo 3 del 1 al 12. El mensaje de Juan el Bautista.
Dice textualmente la palabra del día de hoy. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, proclamando, diciendo en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Antiguo Testamento, el Señor, por intermedio de los profetas, llamaba al arrepentimiento. Según el diccionario bíblico de Nelson, arrepentimiento viene de la traducción de una familia de palabras que indica un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. Ese era el mensaje en el Antiguo Testamento. Porque el reino de los dioses se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios aquí en la tierra? Jesucristo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, o sea el pueblo, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La palabra bautizo o bautismo es la acción. Bautismo, la acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptizo, intensivo de bapto y sus derivados, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Ese es el bautismo. Introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Entonces vemos la escena que eran bautizados por él, o sea, lavados con agua en el río Jordán, y los que se bautizaban confesaban sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sabemos, hermanos, que el arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de hacer las cosas actuales que cometemos día a día. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os lavará, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. El aventador era una pala que tiraba el trigo para sacar para separar el fruto con la espiga, con las ramitas. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjense el mensaje: los que están con él obtendrán la vida eterna, y los que no, al fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista insistía en el arrepentimiento, que incluía una confesión pública de pecado, y les prometía a los bautizados el perdón de sus pecados.
Eso es lo que proclamaba Juan el Bautista. Veamos ahora en el Evangelio de Lucas 3, del 1 al 9. El evangelista Lucas nos da más, o nos especifica dónde él estuvo bautizando. Hermanos, si me acompañan, Lucas 3, del 1 al 9. El evangelista Lucas nos da más detalles. Ok, muy bien, hermano. Me avisan si ya están, si ya lo tienen. Ok, en el año 15 del imperio de Tiberio César, emperador romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Bilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Hemos visto, hermanos, que Juan el Bautista lavaba en el río para que se arrepientan primeramente sus coterráneos y puedan tener perdón de pecado. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, vayamos al Evangelio de Juan 1. Muy bien, hermanos, vayamos a ver el mensaje de Juan el Bautista por intermedio del Evangelio de San Juan. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Tú quién eres? Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno
a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Con esto, hermanos, vemos la introducción al Nuevo Testamento. La introducción que enseguida viene el Señor Jesucristo en escena. Juan estaba preparando el camino, proclamaba y decía: arrepentidos, ¿no?, de sus pecados. Al pueblo le decía arrepentidos. En la actualidad también nos dice a nosotros: arrepiéntese, cambie de su forma de vivir, aléjese del pecado. Y Juan bautizaba el Cordero de Dios. Vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos, hermano, que Jesucristo entra en escena. Y vamos a ver cuál es el mensaje que Él da a su pueblo, que Él da a nosotros en el pueblo. Vamos a estudiar, hermanos, cuál es el mensaje del Señor Jesucristo a las naciones. Y lo vamos a estudiar en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, el Hijo de Dios. Mateo 4, del 12 al 17, y Mateo 11, del 28 al 30. ¿Qué, hermanos? Veamos cuál era el mensaje del Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a pregonar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó a la tierra, el mismo Hijo de Dios, para decirle que cambien su forma de vida, que cambien y dejen el pecado, lo que no les gusta a nuestro Padre Dios. En Mateo 11, 28 a 30 nos indica, Jesucristo nos enseña: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, hermano, el mensaje del Señor Jesucristo. Que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a encontrar? Descanso para nuestras almas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 14 al 15, nos dice el evangelista: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, la buena nueva, la buena noticia del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, cambien de su forma de vida y creed en el evangelio, la buena enseñanza, la buena noticia, que creamos en él. En Marcos 7, del 14 al 23 tenemos: y llamando así a toda la multitud, les dijo, ¿quién? Jesucristo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene sus oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Miren, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos enseña. Jesucristo vida eterna. Vayamos al el Evangelio de Juan, capítulo 5, del 19 al 22. Respondiendo entonces Jesús a los judíos y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo,
viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Fíjense, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hermanos, vamos a revisar el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 20. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, ¿de quién? Dios, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret, su pueblo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en este caso el sábado, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo cuando leyó textualmente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 13, del 1 al 5, nos indica el evangelista Lucas: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor Jesucristo pone en escena cuando una torre en el pueblo de Siloé, o en el estanque de Siloé, le había caído a unas pobres gente que estaban trabajando y le habían caído encima. Y la gente pensaba que había sido porque la muerte de ellos, porque habían sido pecadores. Entonces el Señor Jesucristo dice: no, no por eso. Os digo eso, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Regresando al Evangelio de Juan, Jesucristo es el pan de vida. Esto lo vamos a encontrar en Juan 6, 35, Juan 7, 38 y Juan 10, 9.
Veamos lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. El 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesucristo es el buen pastor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, del 11 al 19, Él nos enseña: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las tormenta. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a... Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo es la resurrección y la vida. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entendemos, hermanos, que ya Lázaro, amigo de Jesucristo, había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: escuchen, hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está, hermano. El Hijo de Dios vino al mundo para que crean en Él, para que creamos en Él. Porque Él es la resurrección y la vida. Que aunque estemos muertos,
Él nos hará vivir, creyendo en Él, arrepintiendo. Ahora veamos, hermanos, que Jesucristo es la luz y el camino. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan 11, del 46 al 50. Yo, dice Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, escuchen bien, hermanos, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué dice la palabra que he hablado? Porque ella conoce, ella no tiene excusa, porque no lo han conocido. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. ¿No? Vemos que conociendo a Jesús, conocemos al Padre. Jesucristo es la vid verdadera. Veamos en el Evangelio de Juan 15, del 1 al 17. Aprendamos, hermanos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera y nuestro Padre Dios es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no llevarán fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos,
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, este es el mensaje del Señor Jesucristo a su pueblo, a su nación, a nosotros. Bueno, hermanos, con esto ya hemos revisado y estudiado el mensaje o el llamado de Dios, el llamado universal. Hemos estudiado el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el mensaje que dio el Señor Jesucristo a su nación, hacia su pueblo. Vayamos a ver en este momento el mensaje a la iglesia. Veamos Colosenses 3, del 5 al 9, lo que dice el mensaje a las iglesias. 3, del 5 al 9. Lleva como título La vida antigua y la nueva. Fíjense lo que nos dice el Espíritu Santo. El apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. La vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Veamos también cuál es el mensaje de la iglesia en segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 17. El apóstol Pablo escribe: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos. Hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta escrita. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. También veamos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por vosotros. Escuchemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero, decía Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:15, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿no? También veamos el mensaje en Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, nos dice el escritor del libro de Hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es? Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y veamos qué nos dice en la carta. Veamos qué nos dice Juan en su carta. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 9. 1 de Juan, capítulo 5, del capítulo 5 al 9. 1 de Juan, capítulo 1, del 5 al 9. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y para culminar, hermanos, veamos qué nos dice el libro de Revelaciones. El ángel del Señor, en su capítulo 3, versículo del 19 al 22. Apocalipsis 3, del 19 al 22. Dice el ángel del Señor: he aquí,
19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, este es el mensaje, este es el estudio que hemos revisado del llamamiento de Dios, o el llamado universal de Dios. Hemos recorrido, como ya indiqué anteriormente, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el mensaje a la iglesia. Hermanos, que la gracia sea con todos vosotros y que toda la gloria y honra sea para vuestro Padre, nuestro Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Hermanos, muchísimas gracias.